de estar. Entonces, vamos a dar. Bienvenidos a todos y bienvenidas a todos nuestros estudiantes a nuestro seminario del día de hoy. El día de hoy tenemos nuevamente una invitada de lujo del Departamento de Microbiología. Es la doctora Eria Rebollar del Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM. La doctora Eria Rebollar estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Hizo su tesis de licenciatura en el Instituto de Biotecnología también de la UNAM, estudiando remodelación de cromatina en Drosophila. Después hizo su maestría en el Instituto de Fisiología Celular, también de la UNAM, estudiando la regulación epigenética durante la diferenciación en pollo. Después de eso, vio la luz, se alejó de los eucariotes y estudió su doctorado en el Instituto de Ecología de la UNAM, estudiando la evolución y la ecología de bacterias acuáticas en 4 ciénegas caucas. Posteriormente hizo una estancia postdoctoral en la Universidad James Madison, donde estudió los factores que determinan la estructura de comunidades microbianas en ranas tropicales y el papel de estas comunidades en la protección contra la quitridiomicosis. Actualmente eres investigadora asociada en el Centro de Ciencias Genómicas de la UNAM y se dedica a analizar el papel de comunidades microbianas simbiontes en anfibios mexicanos desde una perspectiva ecológica y evolutiva, y además está interesada en caracterizar las capacidades antifúngicas de las bacterias simbiontes de estos anfibios. Muchas gracias, ella, por haber aceptado participar, y adelante cuando quieras. Muchas gracias, Edgardo, por la introducción. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy. Y pues el día de hoy básicamente pues vengo a platicarles un poco sobre los trabajos que estamos haciendo en mi laboratorio. Voy a ponerlo en grande, espero que lo vean. Yo inicié como investigadora asociada hace 3 años, casi 4, en el Centro de Ciencias Genómicas, y básicamente lo que les voy a presentar el día de hoy es el trabajo que he estado desarrollando desde que llegué ahí, ¿no? Ay, me está diciendo algo Webex de que tengo que aceptar una licencia, pero a ver. Ok, espero no alteren nada. Ok, entonces, bueno, les voy a platicar justo, ¿no? Algunos de los proyectos que hemos estado trabajando en los últimos años con salamandras en México. Y, déjenme verme de aquí. Pues la estructura de la plática de hoy pues va en esa línea, ¿no? Entonces, primero que nada les voy a dar una breve introducción sobre la microbiota de la piel en anfibios. Después platicaré sobre uno de los proyectos que estamos trabajando y que estamos ya concluyendo en el laboratorio, que es un estudio longitudinal de los factores bióticos y abióticos que determinan la microbiota de la piel en un ajolote de montaña llamado Ambistoma altamirani. Después platicaré brevemente algo de lo que estamos explorando con respecto a la diversidad y función de bacterias cultivables de este ajolote. Entonces estamos aislando bacterias, estamos haciendo una serie de pruebas en el laboratorio muy interesantes. Y finalmente platicaré también de un metaanálisis que estamos ya concluyendo, explorando justamente el papel de diversos factores como el clima, el hábitat y la historia filogenética en salamandras sobre la microbiota de la piel de estos anfibios. Entonces, bueno, comenzaré platicando un poquito sobre microbiomas. Como ustedes saben, los microbiomas, existen una gran cantidad de microbiomas asociados a los animales. Estos microbiomas, estas comunidades microbianas, están sujetas a muchísimos factores. Su estructura, su diversidad y su función se ven influidas por muchos factores, como pueden ser, por ejemplo, la dieta del hospedero, en el caso de los microbiomas intestinales. El desarrollo y la edad del hospedero también parece tener un papel relevante sobre esta microbiota, y en particular, por ejemplo, para la microbiota de la piel, las condiciones ambientales parecen ser un factor muy relevante. Además de que son comunidades muy dinámicas, que están moduladas por estos y muchos otros factores, lo interesante de estos microbiomas es que llevan a cabo una serie de funciones importantes para los hospederos. Uno de ellos, uno de los más explorados, es justamente la adquisición de nutrientes. Esto se ha visto en distintos sistemas de baja y alta complejidad,
También se ha observado que muchos de estos microbiomas o algunos miembros de estos microbiomas son capaces de proteger a los hospederos contra organismos patógenos e incluso en algunos casos muy interesantes como la avispa Nasonia se ha determinado que cambios en la comunidad intestinal, en la microbiota intestinal, pueden estar relacionados con el aislamiento reproductivo. Entonces, bueno, la gran mayoría de los estudios de microbioma que tienen no más de 2 décadas, han estado enfocadas en el microbioma humano principalmente. Sin embargo, en la última década, yo diría, se han comenzado a explorar otro tipo de microbiomas que están asociados a otro tipo de especies no modelo. Y en este sentido, en particular, es interesante hablar de esas especies que están, por ejemplo, amenazadas en vida silvestre o que se encuentran en cautiverio. Y en ese sentido, lo interesante de estos microbiomas es que pues se ha visto que estos microbiomas cambian mucho más rápidamente que sus hospederos y por lo tanto en vida libre es posible describir procesos de alteración del hábitat mediante el estudio justamente de estos microbiomas, ¿no? O sea, cuando los hospederos todavía no presentan cambios asociados, por ejemplo, a la alteración del hábitat, podemos ver estos cambios en los microbiomas. Ese es un aspecto muy interesante. Y también, obviamente, las funciones de estos microbiomas, como mencioné en la diapositiva anterior, sabemos que tienen una serie de beneficios para los hospederos y en ese sentido, pues el estudiar el microbioma de especies amenazadas es particularmente relevante, justamente con la idea de poder utilizar esta información para implementar estrategias de conservación más adecuadas o estrategias de mantenimiento en cautiverio. El día de hoy les voy a platicar de mi modelo favorito, que son los anfibios. Los anfibios son el grupo de vertebrados que se encuentra, uno de los grupos de vertebrados más amenazados en el mundo. Existen muchísimos factores que afectan la biodiversidad de estos organismos. Aquí enlisto los principales. La pérdida de hábitat es definitivamente el factor principal que ha contribuido a la pérdida de especies en todo el mundo. La contaminación también ha sido un factor muy relevante. La introducción de especies exóticas como la carpa, como la trucha, etcétera, en el caso de los anfibios acuáticos, también ha afectado enormemente las especies de anfibios. Y otro de los factores muy, muy relevantes son las enfermedades emergentes, en particular una enfermedad que conocemos como quitridiomicosis. Entonces, ¿qué es la quitridiomicosis? Es una enfermedad que fue descrita por primera vez en el 98 y 99, más o menos. Es una enfermedad causada, ya sabemos que ahora hay 2 hongos responsables de esta enfermedad, Batrachochitrium dendrobatidis, que fue el primero en ser descrito, y recientemente, en el 2013-2014, se describió un nuevo patógeno llamado Batrachochitrium salamandriborans, ¿no? Ambos del género Batrachochitrium. Estos hongos son pues hongos acuáticos que tienen 2 fases de vida, no voy a entrar en esos detalles ahorita, pero el punto es que ambos patógenos han afectado más de 500 especies de anfibios en todo el mundo. Esta es una imagen de una de las revisiones más recientes al respecto, publicado por Chile en el 2019, en donde justamente se hizo toda una revisión teórica al respecto y se determinó que más de 500 especies de anfibios se encuentran amenazados por este patógeno, por estos 2 patógenos, y eso incluye también 90 especies que se encuentran extintas entre sus hábitats naturales y algunas de ellas pues se tienen en cautiverio. La imagen de la derecha es justamente una imagen que representa todas las especies de anfibios y el grado de severidad, en el grado de afectación, digamos, de los patógenos sobre cada una de estas especies. Entonces, los colores más fríos representan las poblaciones o las especies menos afectadas y los colores cálidos, aquellas especies que se han visto muy, muy afectadas. Entonces, ese es uno de los aspectos interesantes. La enfermedad no está afectando de la misma manera a todos los anfibios. Y uno de los factores que creemos que está involucrado en esta susceptibilidad variable entre especies es justamente la microbiota
que se encuentra desarrollando en la piel de estos anfibios. Entonces, sabemos por distintos estudios que comenzaron, las primeras publicaciones comenzaron alrededor del 2006 y 2007. Sabemos que las salamandras y las ranas contienen en su piel un conjunto de bacterias que muchas de ellas pueden ser cultivables y que tienen la capacidad de inhibir distintos tipos de hongos, incluyendo a los hongos patógenos BD y B-sal. Aquí les muestro unas imágenes representativas de ensayos de competencia entre bacterias aisladas de anfibios y el hongo patógeno BD, en donde, pues bueno, se han comenzado a hacer una serie de caracterizaciones de toda esta microbiota cultivable y se ha detectado hasta la fecha ya, yo diría, miles de cepas bacterianas que han sido aisladas de distintas especies de anfibios. Y lo interesante es que, bueno, en algunos de los casos se ha explorado a mayor profundidad y lo que sabemos es que muchas de estas bacterias pues secretan una serie de metabolitos antimicrobianos, antifúngicos, como aquellos estos que les estoy presentando aquí del lado derecho abajo, ¿no? La prodigiosina, la violaceína es una de ellas, que es justamente la que le da color a esta bacteria morada del lado izquierdo que se llama Hantinobacterium lividum. Y pues muchas de estas moléculas orgánicas pequeñas tienen justamente esta capacidad de inhibir a los hongos patógenos. También ha habido estudios, no voy a hablar de muchos detalles al respecto, pero se han hecho estudios in vivo inoculando a los anfibios con algunas de estas bacterias y se ha visto que en algunos casos son capaces justamente de proteger a los organismos, a los hospederos de la quitridiomicosis. Entonces, bueno, en ese sentido, como les decía, las primeras publicaciones se comenzaron a desarrollar en el 2006. A partir de ahí, pues obviamente el área de estudio se ha ido expandiendo muchísimo y 15 años después, pues tenemos ya varios elementos para entender justamente cuáles son los factores que actúan sobre la microbiota de los anfibios, ¿no? Aquí les muestro una imagen de una revisión que publicamos el año pasado, justamente revisando todos estos estudios. Y lo que hicimos en ese trabajo fue pues proponer que estos factores pueden distribuirse o clasificarse a tres distintas escalas. Por un lado está la escala biogeográfica o climática, en donde se ha visto que que varios estudios han evaluado que la precipitación, por ejemplo, y la temperatura, así como la estacionalidad, son factores importantes para modular los microbiomas de la piel. A una escala menor, sabemos también que la presencia de reservorios bacterianos en el ambiente es fundamental. Una vez que los anfibios se traen al cautiverio, hay una pérdida en la diversidad de estos microbiomas. Sabemos también que una serie de factores ambientales a nivel del microhábitat son relevantes y evidentemente la presencia de patógenos como BD o B-sal también influyen sobre la diversidad y función de estos microbiomas. Además de esto, tenemos también el efecto del hospedero sobre los microbiomas. Sobre esto debo decir que hay muy poco trabajo todavía y en realidad lo que más se ha abordado es justamente el desarrollo, el papel del desarrollo sobre estos microbiomas, pero hay algunos indicios de que la variación genética, el sistema inmune e incluso el comportamiento de los anfibios puede estar relacionado con la estructura y función de estos microbiomas. Entonces, bueno, tomando en cuenta todo esto, en mi laboratorio estamos justamente interesados en entender una pregunta general que es ¿qué factores influyen sobre la estructura y función de los microbiomas de la piel en anfibios? Sobre esto en particular, estamos particularmente interesados en explorar algunos factores bióticos y abióticos. También estamos muy interesados en comenzar una serie de estudios relacionados con cómo las interacciones al interior de estas comunidades modulan justamente la función y la estructura de los microbiomas. Y también estamos interesados en explorar una serie de factores que se encuentran asociados al hospedero, como la secreción, por ejemplo, de péptidos antimicrobianos a la piel, que creemos que modulan también la estructura y función de estas comunidades, ¿no? Y la segunda pregunta importante en el laboratorio es entender cómo estos cambios en la función y en la estructura de estos microbiomas modulan a su vez la capacidad protectora de estos microbiomas sobre organismos patógenos como el caso de BD y B-sal, ¿no?
Entonces, bueno, estas son las preguntas generales y el día de hoy, antes de empezar ya con los proyectos que les quiero platicar, quisiera como introducirlos un poquito al tema de los ajolotes. Todo mundo conoce a los ajolotes, en particular a esta especie Ambistoma mexicanum, que se encuentra en peligro crítico. Y el día de hoy, pues espero poder convencerlos de que son un sistema súper interesante para estudiar justamente la simbiosis entre anfibios y microbios. Y una de las cosas que quisiera recalcar justamente es que este ajolote que estamos viendo aquí es uno de muchas especies de ajolotes que se distribuyen en México. Aquí les muestro algunas fotografías de estos ajolotes. Tenemos en México alrededor de 16 especies endémicas a nuestro país. Son especies que en algunos casos son especies pedomórficas obligadas, como el caso de Ambistoma mexicano. Esto significa que mantienen o retienen sus características larvarias y alcanzan la madurez sexual estando incluso con esas características, ¿no? O sea, nunca se transforman, nunca pierden las branquias y son organismos enteramente acuáticos. Entonces, están estos organismos obligados, están también algunas especies facultativas que en algunas condiciones transitan a la metamorfosis y pierden las branquias y en otras condiciones mantienen estas condiciones larvarias. Entonces, bueno, estas especies endémicas, la gran mayoría se distribuyen en el eje neovolcánico transversal que les estoy mostrando aquí en este mapa, en rojo, y muchas de estas especies no solamente tienen una distribución restringida a lo largo del eje, sino que algunas de ellas son características de una sola laguna, ¿no? Como en el caso de Ambistoma dumerili, que solamente vive en una laguna en Michoacán, por ejemplo. Entonces, el día de hoy hablaré en particular de los datos que estamos obteniendo en Ambistoma altamirani. Ambistoma altamirani es una salamandra, un ajolote, pedomórfico facultativo. Aquí les muestro una imagen de cómo se ve en campo. Y este ajolote en particular se desarrolla en arroyos, en bosque de montaña de pino y encino, ¿no? Del lado derecho, bueno, del lado izquierdo ven fotografías de un ambiente típico en donde encontraríamos a Ambistoma altamirani y del lado derecho les muestro, espero puedan ver los nombres de los estados, pero bueno, es la distribución propuesta existente, actual de estos ajolotes. Y como pueden ver, pues es una distribución en donde, bueno, que incluye el Estado de México, la Ciudad de México y Morelos. En todo este rango de distribución, en realidad hay mucha urbanización en las regiones y por lo tanto, pues están muy amenazados estos ajolotes. Un factor muy interesante de estos ajolotes es que podemos encontrar en los arroyos donde viven ajolotes con branquias y sin branquias que coexisten justamente en los mismos ambientes, ¿no? Entonces, si uno va a uno de estos arroyos, puede encontrar ajolotes que tienen branquias, ajolotes que no tienen branquias, y sabemos que los que no tienen branquias son adultos, los que tienen branquias pueden ser juveniles o podrían ser adultos pedomórficos, ¿no? Justamente que no han transitado o no han perdido las branquias por alguna condición. Y estamos nosotros particularmente interesados en explorar las diferencias en el microbioma de ajolotes con y sin branquias. Esto nos parece importante porque casi, bueno, no casi, todos los estudios que se han hecho hasta la fecha de microbioma de la piel en anfibios han determinado que existen cambios muy relevantes entre las etapas larvarias y las etapas adultas. Sin embargo, prácticamente todos los estudios incluyen organismos que de hecho durante la etapa larvaria tienen una vida acuática y al transitar a la etapa adulta se vuelven terrestres. Y por lo tanto es muy difícil distinguir si estos cambios en la microbiota están realmente relacionados con las etapas juvenil-adulto o con el cambio de ambiente. Y entonces, pues nos parece particularmente relevante poder estudiar esos sistemas en donde podemos encontrar ajolotes que no han pasado la metamorfosis y ajolotes que ya la pasaron, exactamente en las mismas condiciones ambientales, ¿no? La pregunta es, ¿cómo influye la metamorfosis en la diversidad microbiana de la piel cuando las dos etapas de desarrollo coexisten en el mismo ambiente? Entonces, bueno, el primer proyecto que les quería platicar es un proyecto
que básicamente es el primer capítulo de doctorado de Manuel Martínez, un estudiante de doctorado de mi laboratorio. Sara Anaya, de licenciatura, también participó en este proyecto, estimando la infección del hongo sobre estos ajolotes. Y bueno, Emanuel en particular está interesado en justamente entender cuáles son los factores bióticos y abióticos que modulan la microbiota de la piel en este ajolote, pero a lo largo de un estudio longitudinal, ¿no? Entonces lo que hicimos básicamente fue ir en las 4 estaciones del año a muestrear estos ajolotes. Tomamos una serie de medidas físico-químicas del agua, temperatura, pH, oxígeno y conductividad, y también de estos mismos arroyos tomamos muestras de ajolotes con branquias y sin branquias. También muestreamos sedimento y agua justamente para poder comparar la microbiota ambiental de la microbiota que se está desarrollando en la piel. Y una vez que obtuvimos estas muestras, las utilizamos para hacer secuenciación masiva por 16S y también por medio de qPCR hacer la detección del patógeno BD en particular. Y aquí les muestro algunos de los resultados que ya tenemos listos y que estamos cerca de la publicación de este trabajo. Aquí del lado izquierdo les muestro los índices de diversidad alfa utilizando la métrica de Fates, de filogenética de Fate. Del lado, los distintos colores representan las distintas etapas de desarrollo, metamórfico y no metamórfico, es decir, sin branquias y con branquias. Y los colores rojito son las muestras de sedimento, el color azul son las muestras de agua. Y como pueden ver aquí, es muy evidente que el sedimento es el ambiente el tipo de muestra más diverso, eso era de esperarse. Después sigue las muestras de agua, que en realidad son significativamente distintas a las muestras de adulto, pero en términos de nivel de diversidad, pues son parecidas. Y también observamos que la diversidad de los no metamórficos, de los organismos con branquias, es mucho menor. Cuando hacemos el análisis de la diversidad beta de estas muestras, lo que podemos ver justamente es que pues existen patrones muy interesantes. Por un lado, vemos que las muestras de sedimento están agrupadas en una sola región de esta ordenación y que son significativamente distintas al resto de las muestras. También vemos que la distribución de las muestras de agua y de los ajolotes metamórficos, es decir, sin branquias, es semejante, aunque los análisis de Permanova nos hablan de que sí hay diferencias significativas. Y lo que es muy interesante es que los ajolotes con branquias tienen una distribución claramente distinta. Entonces, los ajolotes con branquias tienen menor diversidad que los ajolotes sin branquias y además la distribución y la varianza entre las muestras es mucho mayor. Entonces, bueno, sabemos esto, ¿no? Que lo que observamos es que la microbiota de este ajolote es distinta entre metamórficos y no metamórficos. Aquí les muestro del lado izquierdo una gráfica de barras apiladas en donde podemos ver algunos de los cambios que son muy evidentes entre los ajolotes con branquias y sin branquias. Vemos, por ejemplo, que hay una mayor abundancia de la familia de las pseudomonas en los ajolotes sin branquias, así como de otros grupos taxonómicos como son la familia Verrucomicrobiacea y Spirosomácea. A diferencia de esto, vemos que los ajolotes con branquias tienen una mucha mayor abundancia de 2 familias específicamente, que son las Burkholdeриaceas y las Chitinofagáceas. Hicimos un estudio estadístico de ANCOM, que significa Análisis de Composición de Microbiomas, justamente para determinar específicamente cuáles son los grupos taxonómicos que estaban enriquecidos en cada uno de estos morfos. Y encontramos que efectivamente hay 40 taxa bacterianos que están enriquecidos en los organismos sin branquias y 5 que están claramente enriquecidos en organismos con branquias. Entonces, bueno, sabemos que hay diferencias y que la metamorfosis claramente está influyendo sobre la estructura de la microbiota.
Y la siguiente pregunta que queríamos abordar era justamente si la microbiota de la piel cambia a lo largo de las estaciones. Entonces, bueno, como ya les platiqué, hicimos estos muestreos longitudinales y observamos, pues, patrones muy interesantes. Por un lado, lo que observamos es que aquí del lado izquierdo les muestro los índices de diversidad alfa para los ajolotes con branquias y sin branquias. Y como pueden ver aquí, bueno, cada uno de estos colores corresponde a una estación del año. Y lo que vemos es que para los ajolotes con branquias no parece haber diferencias en la diversidad alfa a lo largo del tiempo. Sin embargo, para los ajolotes sin branquias sí parece haber un cambio muy relevante entre la transición del invierno a la primavera. Esto es interesante porque coincide con cambios estadísticamente significativos de algunas de las variables que tomamos en el agua, ¿no? Por ejemplo, el pH, por ejemplo, la temperatura media de cada una de las estaciones y la delta temperatura, que es básicamente la variación de la temperatura mínima y máxima en cada una de estas estaciones. Entonces, hicimos un análisis de redundancia multivariado que no voy a mencionar, no voy a dar los detalles, pero justamente estas tres variables, tanto el pH como la variación de la temperatura y el promedio, fueron algunas de las variables que mejor explicaban la distribución de la diversidad de estos ajolotes. Pero entonces es interesante que estamos teniendo, al menos a nivel de diversidad alfa, un efecto distinto sobre la microbiota, dependiendo de si estudiamos ajolotes con branquias o ajolotes sin branquias. La diferencia estacional también la pudimos observar a nivel de la diversidad beta. Espero logren ver los puntitos, pero si uno separa los ajolotes con branquias y sin branquias, podemos ver que efectivamente hay diferencias en la distribución de los puntos dependiendo de el origen o la etapa del año en la que muestreamos, ¿no? Entonces, otra vez los colores son los mismos y podemos ver que hay una transición en cada una de las estaciones y la mayor parte de las comparaciones pareadas entre estaciones fueron significativas tanto en ajolotes con branquias como sin branquias. Entonces, bueno, hay un efecto de la estacionalidad definitivamente que seguramente está relacionada a algunas de estas variables físico-químicas del agua que cambian a lo largo de las estaciones. También, evidentemente, medimos la presencia del hongo patógeno y esto era un aspecto muy interesante porque en realidad había algunas publicaciones en donde se había visto que esta especie podía estar infectada por BD. Sin embargo, este es el primer estudio poblacional que existe y no teníamos idea justamente de cómo cambiaba la infección a lo largo del tiempo y cómo podía esta infección afectar la microbiota de la piel. Y lo que encontramos, que es algo que se ha encontrado en otros sistemas también, en otras especies de anfibios, es que la estructura de la comunidad no parece verse influenciada por la presencia de este patógeno. Entonces, del lado izquierdo les muestro la diversidad alfa para los organismos con branquias y sin branquias, y si pueden ver, pues los valores de diversidad son muy, muy semejantes, las diferencias no son significativas entre los organismos infectados y no infectados. Lo mismo pasa con la diversidad beta, no hay diferencias significativas ni para ajolotes con branquias ni para ajolotes sin branquias. Esto pues es un resultado importante, sabemos que al menos en términos de la diversidad global no está habiendo cambios, sin embargo lo que Manuel encontró a la hora de evaluar, por ejemplo, la intensidad de la infección, es que sí hay algunas bacterias que tienen correlaciones significativas con la intensidad de la infección, o sea, algunas taxabacterianos que cambian, que aumentan o que disminuyen dependiendo de la intensidad de la infección, ¿no? Y lo que creemos es que justamente son estos grupos taxonómicos que vale la pena explorar a profundidad y determinar si efectivamente, por ejemplo, podrían tener un papel antifúngico, en particular contra BD, ¿no? Entonces, bueno, justamente con esta idea hemos comenzado desde el 2018 a aislar bacterias de la piel de estos ajolotes. Este trabajo lo iniciamos cuando recién llegaba al Centro de Ciencias Genómicas
Hugo Morales, un estudiante de licenciatura en ese momento, tomó una serie de muestras en el campo de esta especie, en las mismas localidades que les mencioné, y justamente pues hicimos un primer muestreo longitudinal solamente a lo largo de 5 meses, yendo una vez al mes a muestrear a los ajolotes. Y pues bueno, básicamente lo que involucra este muestreo es colectar a los ajolotes, tomar muestras con hisopos, tanto de ajolotes con branquias y sin branquias, y llevar a cabo pues todo un proceso de aislamiento de morfotipos bacterianos en el laboratorio, ¿no? Y esto es lo que hizo Hugo. Hugo fue aislando cada una de estas bacterias, las fue caracterizando morfológicamente y construyó un cepario que llevamos ya varios años trabajando de 256 cepas bacterianas derivadas de este ajolote, de Ambistoma altamirano. Entonces, ¿qué le hemos hecho a estas bacterias? Pues varias cosas, ¿no? Por un lado, Alberto Horta, que en ese momento era un estudiante de licenciatura, hizo el servicio social conmigo y comenzó a extraer el DNA de estas bacterias y a secuenciar el 16S de cada una de estas cepas para justamente describir la diversidad. Ahorita platicaré un poquito de sus resultados. A la par de saber quiénes eran estas bacterias, nos interesaba particularmente evaluar una función que es la capacidad de estas bacterias de formar biocapas. Esto realmente no ha sido abordado bueno, hay una publicación en donde evalúan la capacidad de formación de biocapas en bacterias de la piel de anfibios, pero creemos que puede ser una función muy interesante, ¿no? No solamente en términos de su relación con la posible virulencia o la capacidad antifúngica de estas bacterias, sino también con la idea de pensar cómo es que estas comunidades bacterianas se podrían estar asociando a la piel del anfibio, ¿no? Entonces, sabemos que la formación de biofilm es una característica que es muy común en la naturaleza y que hay muchísimos ambientes en donde las bacterias tienden a asociarse de estas maneras. Entonces, bueno, exploramos la formación de biofilm. Anneli Flores hizo su tesis de licenciatura en mi laboratorio y caracterizó pues la gran mayoría de este cepario. Y lo que estamos haciendo, bueno, ahorita les platico de lo otro que estamos haciendo, pero primero, más o menos mencionarles los resultados de Alberto con respecto a la diversidad bacteriana cultivable. Y lo que pudimos ver es que, bueno, esto es la diversidad con respecto a los taxa bacterianos agrupados al 99% de similitud del 16S. Y lo que vimos es que sí había cambios en la diversidad, en el número de otus que encontrábamos a lo largo de las estaciones, ¿no? Tendría a haber un aumento de otus presentes en julio y agosto y después vuelve a disminuir en septiembre. Cuando vimos algunos detalles de quiénes eran estas bacterias, pues encontramos varios aspectos interesantes. Por un lado, vemos que la gran mayoría de las clases bacterianas que encontramos, pues se encuentran presentes a todo lo largo de estos 5 meses. Sin embargo, eso a nivel de clase, ¿no? Aunque, por ejemplo, en julio, agosto y septiembre, pues aparecen algunas clases bacterianas que solo están presentes ahí en estas etapas, ¿no? Como son las esfingobacterias y las flavobacterias. Y luego cuando vemos cada una de estas clases a nivel de género, lo que vemos es que no son los mismos géneros los que están presentes en todos los meses, ¿no? Entonces, sí hay un recambio en la estructura taxonómica de las comunidades cultivables que pues creemos que son una representación o una submuestra de la comunidad total. Y pues nos pareció interesante, ¿no? Que hay estos patrones de transición, que hay cambios en la diversidad de estas bacterias. Y justamente Anneli lo que hizo fue pues tomar todas estas bacterias, hacer los ensayos de biocapas y determinar la proporción de bacterias que tenían la capacidad de formar biofilm en distintos meses, ¿no? Entonces aquí les muestro un resumen de esos resultados en donde los colores más lila clarito representan aquellas bacterias que no tienen la capacidad de formar biocapas y los colores más oscuros son aquellas cepas que tuvieron la capacidad más fuerte de formar biocapas, ¿no? Aquí les muestro un ejemplo de una placa de cristal violeta que utilizamos justamente para cuantificar la formación de biocapas. Y lo que se ve claramente a lo largo de los meses es que el patrón es muy semejante, ¿no? La única diferencia
más evidente es en julio, en donde la proporción de organismos con capacidad de formar biocapas es mayor, pero en su mayoría hay una proporción alta de cepas que no forman biocapas, pero siempre hay cepas tanto débiles como moderadas como fuertes a todo lo largo de los meses, ¿no? Entonces, lo que creemos es que la capacidad de formar biocapas es prevalente, digamos, es constante en distintas comunidades a través del tiempo, a pesar de que estas comunidades pueden cambiar en su taxonomía, ¿no? Y con base en lo que sabemos de Manuel, pues sabemos, con los datos de Manuel, sabemos que hay cambios en la comunidad a lo largo de las estaciones, pero que probablemente estos cambios en las comunidades no necesariamente reflejen cambios funcionales, ¿no? Obviamente hay que explorar a mucho mayor profundidad este tipo de preguntas. Pero bueno, justamente lo que estamos haciendo con este cepario, además de la formación de biofilm, es la pregunta obvia para estos sistemas, que es determinar la capacidad antifúngica de estas cepas. Esto lo están haciendo actualmente la doctora Delia Basanta, que está haciendo un postdoctorado conmigo, junto con Gabriela Sandoval, que es una alumna de licenciatura de la Facultad de Ciencias. Y pues ellas están probando toda esta colección para ver cuáles de estas cepas inhiben al hongo patógeno BD. A la par, Andrea Rangel y además en colaboración con el doctor Víctor Bustamante del IBT, estamos evaluando todo este cepario, evaluando la capacidad antibacteriana de estas cepas contra bacterias patógenas de humanos, como son Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus aureus. Y hasta la fecha llevamos pues una buena selección de bacterias que parecen tener una muy buena capacidad de inhibir a estos patógenos. Entonces, bueno, esa es como la historia de las comunidades cultivables. Espero en un par de años platicarles más o menos los resultados integrados de todo esto y pues como explorando a profundidad qué tipo de moléculas, por ejemplo, están explorando, que están secretando estas bacterias. El último proyecto del que quiero platicarles es justamente un metaanálisis con la idea de explorar el papel del clima, del hábitat y de la historia filogenética de las salamandras sobre el microbioma, ¿no? Este trabajo lo estoy haciendo en colaboración con el doctor Santiago Ramírez, del Instituto de Biología, y con un alumno de doctorado, Francisco González, que se incorporó recientemente a mi grupo de trabajo. Entonces, lo que Francisco hizo desde el año pasado fue comenzar a colectar todos los datos disponibles de microbiomas en salamandras que había. Hay un solo metaanálisis que va en este sentido, que se hizo principalmente en ranas, y ahora lo que nosotros queríamos era ver si estos mismos factores estaban afectando a las salamandras. Y entonces, bueno, tenemos un muestreo de 785 muestras que pertenecen a 29 especies de salamandras y 5 familias distribuidas en distintas regiones del globo, ¿no? Entonces, como pueden ver aquí, bueno, los distintos colorcitos y el tamaño de los círculos representan el número de especies que tenemos representadas a lo largo del planeta. Y como pueden ver aquí, pues la gran mayoría de las muestras las tenemos localizadas en ciertas regiones que coinciden obviamente con las regiones de mayor diversidad de salamandras en el mundo. 5 familias tenemos cubiertas y tenemos un par de especies que están en cautiverio, ¿no? Y que estamos también analizando, aunque sabemos que las condiciones de cautiverio pueden modificar mucho la microbiota. Entonces, bueno, tomando en cuenta todos estos microbiomas, lo que hicimos fue preguntarnos una serie de cosas, ¿no? Por un lado, tratar de preguntarnos cómo influye el clima sobre este microbioma de salamandras. Para eso tomamos una serie de variables físico-químicas de precipitación y temperatura que están disponibles en bases de datos y hicimos modelos para determinar cómo influyen cada una de estas variables sobre la diversidad alfa o sobre la diversidad beta de los microbiomas. Aquí les muestro las dos variables físico-químicas de precipitación que tuvieron mayor peso en el mejor modelo lineal mixto que construimos, en donde encontramos que justamente la diversidad alfa se encuentra explicada parcialmente por 11 variables climáticas, ¿no? Y aquí las distintas regresiones representan aquellas muestras que corresponden a anfibios, bueno, salamandras terrestres y salamandras acuáticas,
en donde lo único que quisiera enfatizar aquí es que estas dos variables climáticas pues parecen tener un mayor efecto de manera independiente sobre aquellas salamandras terrestres a diferencia de las salamandras acuáticas. También evaluamos el efecto de estas variables climáticas sobre la diversidad beta y para esto hicimos un análisis de redundancia basado en distancias, en donde pues a partir de la matriz de distancias Unifrac podemos realizar correlaciones, bueno, regresiones lineales con todas estas variables y determinamos justamente que hay 11 variables climáticas, que algunas son comunes al otro modelo de diversidad alfa, pero otras no, y determinamos que sí, que efectivamente hay una serie de variables climáticas importantes, pero también una de las cosas que mejor explican esta distribución de la diversidad beta son justamente el hábitat entendido como terrestre o acuático, y la familia de salamandras. Entonces, justamente exploramos a mayor profundidad eso, y aquí les muestro los índices de diversidad alfa del lado izquierdo y de diversidad beta del lado derecho, separando las muestras justamente por su hábitat, terrestre o acuático. En ambos casos encontramos diferencias significativas en donde para la diversidad alfa, por ejemplo, podemos ver que la diversidad de la microbiota de salamandras terrestres es significativamente más alta que las acuáticas. Cuando analizamos esto, analizando las familias de salamandras, encontramos también diferencias significativas a nivel de diversidad beta y a nivel de diversidad alfa, y es por este resultado que decidimos explorar a mayor profundidad cuál sería el efecto de la filogenia del hospedero sobre los microbiomas. Estos procesos de filosimbiosis se han visto en muchos otros modelos, en otras especies. En anfibios no se ha abordado de manera, digamos, con mayor profundidad, y entonces decidimos justamente colaborar con Santiago Ramírez para construir una filogenia de salamandras, en donde teníamos pues una muy buena representación de todas las salamandras que están en el planeta, tomando varios marcadores moleculares, y lo que hizo Santiago fue justamente fechar esta filogenia con 17 fósiles, y entonces a partir de esta filogenia que construimos, que coincide con filogenias que se han publicado previamente, pues extrajimos las distancias filogenéticas entre cada una de las especies que estábamos estudiando para el microbioma, y llevamos a cabo un análisis de Mantel para, pues justamente ver si hay una correlación entre la distancia filogenética de las salamandras y el microbioma. Y lo que observamos es que sí hay un efecto de la distancia filogenética. Aquí les muestro la prueba de Mantel, la R es 0.49, que es bastante alta, y la significancia de P. Entonces, esto obviamente es un resultado que nos parece muy interesante, y aquí del lado derecho les muestro justamente la distancia, bueno, la fuerza de la correlación de Mantel a distintas escalas en millones de años, ¿no? Con base en la filogenia de las salamandras. Y lo que podemos ver es que es a la escala más o menos entre los 20 millones de años y los 80 millones de años, donde se encuentran los valores más altos de la correlación de Mantel y significativos, ¿no? Que aquí se muestran en asterisco los valores significativos. Esto nos sugiere que es a esta etapa, digamos, en la filogenia de las salamandras, que está ocurriendo un proceso de filosimbiosis, ¿no? Si nos vamos a la diversificación más reciente, no encontramos un patrón. Si nos vamos a ramas más profundas, tampoco encontramos un patrón. Entonces, bueno, integrando todo esto, lo que estamos viendo es que las salamandras tienen, el microbioma de las salamandras se ve influenciado por muchísimos factores. Uno de ellos, uno de los más evidentes es el hábitat en el que se desarrollan estas salamandras, ya sea terrestre o acuático. Aquí les muestro la lista de las especies que estamos estudiando y la proporción de estas especies que tenemos, de las muestras que tenemos, tanto acuáticas como terrestres. Hay ciertos grupos bacterianos que están dominando cada uno de estos microbiomas. Ahorita ya no tengo tiempo de platicarles quiénes son estas bacterias, pero hemos hecho
análisis estadísticos para identificar cuáles son los grupos bacterianos que están enriquecidos en un tipo de muestra versus otro. Y también, pues, por medio de los análisis estadísticos hemos visto que sí hay una influencia del clima, principalmente de las variables relacionadas con la precipitación, y que evidentemente hay un efecto filogenético relacionado con la divergencia de las familias, las principales familias de salamandras en el mundo. Entonces, con todo esto, integrando un poquito los tres proyectos de los que platicamos, pues hemos aprendido varias cosas de los ajolotes. Por un lado, sabemos que los factores abióticos del hábitat relacionados con la estacionalidad y la metamorfosis son factores muy, muy relevantes que influyen sobre la estructura de los microbiomas. También, con base en este metaanálisis último que les platiqué, pues vemos que hay variables climáticas, que hay efectos del hábitat y también efectos de la filogenia de los hospederos que están influyendo sobre la estructura de estos microbiomas. Y ya finalmente nada más, pues agradecer a todos los miembros de mi laboratorio. Aquí les muestro una imagen de Zoom, que así es como hemos vivido el último año y medio. Y las personas que están enlistadas del lado izquierdo son los miembros de mi laboratorio y las que están subrayadas son aquellos involucrados en los proyectos que platiqué el día de hoy. Y del lado derecho, pues algunos de los colaboradores también involucrados en este proyecto. Y obviamente agradecer a las fuentes de financiamiento, principalmente el CCG, CONACYT y PAPIT. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Seria. Ahí te van a aparecer los aplausos. No tenemos más que emojis en estos días. Así es. Entonces, quiero abrir ahora sí la sesión de preguntas para los que quieran hacer preguntas. Si alguien tiene una pregunta, ya saben, pueden quitar su micrófono y empezar a preguntar, o podemos hacerlo en el chat. Creo que ya tenemos preguntas en el chat. Ok. Andrés Morales preguntan, ¿han identificado si la contaminación ambiental influye en la diversidad del microbioma? Esa es una buena pregunta. No, no hemos evaluado eso, pero creemos que definitivamente debe tener una influencia, ¿no? Esto se ha visto en otros sistemas, en otros anfibios, en donde, por ejemplo, justamente aquellos anfibios que logran sobrevivir en ambientes muy perturbados y muy contaminados o cerca de zonas urbanas, tienen una composición de la microbiota bastante distinta a esas mismas especies, pero en ambientes más conservados, ¿no? Entonces sí, definitivamente creemos que sí hay una influencia de manera directa, por un lado, porque sabemos que la microbiota de la piel, pues el reservorio o la fuente de diversidad de esa microbiota, pues viene del ambiente, ¿no? Y si el ambiente está alterado, pues entonces la composición ambiental será distinta. Y nosotros en particular no lo hemos evaluado, pero es algo que nos interesaría mucho evaluar. Sí. Ok. En lo que se animan más chicos y chicas a hacer preguntas, yo tengo un par de preguntas. ¿Han contemplado hacer experimentos de patogenicidad? Porque, y esto lo pregunto porque para nosotros acá en CICESA que trabajamos con patógenos de plantas es súper fácil, ¿no? Relativamente hablando, ¿no? Es mucha chamba, ¿no? Pero no es lo mismo ponerte a hacer un ensayo de patogenicidad con un animal, no sé si lo han pensado. Sí, pues mira, durante mi postdoc en Virginia hicimos un experimento que duró 45 días, en donde infectamos justamente 3 especies de ranas tropicales y pues le dimos seguimiento tanto a la microbiota como a la progresión de la infección, ¿no? Y efectivamente, pues sí se puede hacer, ¿no? Pero involucra tener una serie de instalaciones y de condiciones para tener a los organismos en cautiverio que no es tan, pues que no es tan fácil tener, ¿no? Entonces necesitas tener unas instalaciones, al menos mantener la temperatura, la humedad de manera constante, para entonces poder evaluar el efecto del hongo, ¿no? Patógeno. Es algo que sí, pues está en la mira y en el momento en que veamos cómo tener las condiciones para hacerlo, definitivamente nos gustaría explorarlo, ¿no? ¿Sí? Y esto te lo pregunté por tus ensayos de cuantificación de presencia del patógeno.
Y nuevamente es Ujú. desde mi experiencia que vengo de plantas, ¿no? Y a lo mejor estoy mal y así me puedes corregir o podemos enriquecer la discusión. Nosotros hemos visto muchas veces que plantas que se ven perfectamente sanas, cuando le tratamos de sacar un hongo o una bacteria, a veces sacamos puro patógeno, ¿no? Y también en experimentos de calcificación de microbiomas, en plantas perfectamente sanas encontramos muchísimos patógenos, ¿no? Entonces, a veces no puede uno relacionar el nivel de infección, incluso a veces nosotros nos cuestionamos el usar la palabra infección, sino la Ujú. cantidad de individuos que habitan en ese organismo en específico con, con un potencial de enfermedad, ¿no? Claro, ese es un punto bien interesante. Ya no di más detalles de la enfermedad de la quitridiomicosis en México, pero bueno, lo que sabemos es que desde los 70s, bueno, incluso desde antes, desde mucho antes ya hay registros de las colecciones, ¿no? En donde BD aparentemente ya estaba en México, ¿no? Lo que pasa es que BD, pues hablamos de BD como si fuera una sola cosa, pero en realidad hay muchísimos genotipos, muchísimas cepas que tienen distinto grado de virulencia, ¿no? Y no necesariamente lo que observamos en campo es una cepa particularmente patógena o que esté afectando particularmente a una especie, ¿no? Entonces, este es como que el primer screening que hacemos en esta especie. Había un par de datos aislados de que sí se podían, de que sí podía estar el patógeno. Sin embargo, no tenemos idea de cuál es la cepa, ¿no? Es algo que hemos intentado en el laboratorio, tratar de aislarla para caracterizarla. Hasta ahora no lo hemos logrado, porque no es trivial aislar el hongo. Pero bueno, esa es una de las preguntas, ¿no? Si ese hongo que estamos viendo es realmente un hongo patógeno o especialmente virulento o no. Y la otra cosa interesante es que, pues como les platiqué en la introducción, hay especies que son susceptibles y especies que no son susceptibles a esta infección. Y el hecho de que el patógeno esté ahí no necesariamente significa que los organismos estén presentando una enfermedad, ¿no? Expresando una enfermedad. Entonces, de todos los muestreos que hemos hecho, hemos encontrado un par de individuos moribundos que luego se murieron y logramos muestrear todavía estando vivos, ¿no? Que tenían claramente la infección, que por histología vimos que estaban infectados por BD, pero la verdad es que no tenemos muy clara, o sea, mi opinión es que en realidad no son organismos tan susceptibles a la infección, porque dados los números de infección que detectamos y la prevalencia que detectamos, si fueran individuos susceptibles, estaríamos viendo individuos muertos, pero así, por todos lados, Ujú, ¿no? ujú, Como sucedió en claro. Centroamérica cuando llegó el hongo, ¿no? Entonces, bajo ciertas condiciones, creemos que hay ciertos organismos que su sistema inmune se compromete, seguramente por otros factores, y entonces el hongo logra infectarlo y matarlo, ¿no? Pero bueno, falta mucho trabajo por hacer al respecto, justamente. Claro, ahí tienes otro proyecto de doctorado, encontrar un Sí, medio para crecer el hongo. exacto. Ok, ya voy a dejar de monopolizarte y vamos a darle paso a los puntos de los estudiantes. Liz Osorio pregunta, ¿por qué cuando se analiza la capacidad antifúngica se estudia por especie y no a nivel de comunidad de las bacterias? Ah, pues ese es el siguiente paso, obviamente, ¿no? Primero lo que queríamos era sacar, aislar a las bacterias, cada una de ellas, de distintos individuos, caracterizarlas, entenderlas por separado, pero en realidad lo que nos gustaría es hacer cocultivos o múltiples combinaciones de bacterias para justamente ver cuáles son los efectos a nivel de comunidad, ¿no? Entonces, como estos estudios los iniciamos previo a entender la comunidad microbiana por 16S, pues comenzamos a hacer la caracterización y el aislado de cada una de las cepas, pero ahorita justamente que ya tenemos más elementos, nos gustaría, por ejemplo, comenzar a diseñar experimentos en donde hiciéramos cócteles bacterianos con base, por ejemplo, en lo que vemos en la naturaleza, ¿no? O sea, en las bacterias más abundantes, que están presentes tal vez de manera constante y ver si la combinatoria puede tener un efecto sinérgico sobre la inhibición del hongo, ¿no? Entonces sí, por ahí queremos también explorar muchas cosas. Yo ahí añadiría también como sugerencia ver si la combinatoria prevalece, que es algo también súper Así interesante, es. ¿no?
Porque uno acá en el laboratorio saca cosas, luego las reacomoda y en cuanto lo regresamos, lo primero que hace es que se muere uno de nuestros bichos, Exacto, ¿no? así hay todo un proceso de competencia y de inhibición, entonces mantenerlas en cultivo también pues favorece estos procesos, ¿no? De competencia al interior de la comunidad y pues bueno, tenemos que explorarlo, ¿no? Ahora sí que por ahí hay mucho que hacer todavía. Roberto Suárez pregunta, ¿la diversidad microbiana se mantiene en todo el cuerpo de la salamandra o está compartimentalizado por regiones corporales? ¿Y se han investigado la diversidad por estados de desarrollo? Sí, esa es una pregunta también muy interesante. No hemos explorado con estos ajolotes, no hemos explorado cómo cambia la microbiota en distintas partes del cuerpo, pero así como en humanos y en otros sistemas de anfibios, se ha visto que evidentemente hay regiones que tienen o sea, que tienen diferencias en su estructura de la comunidad, ¿no? Entonces, estoy segura de que vamos a encontrar diferencias dependiendo de lo que evaluemos. Por ahorita decidimos comenzar una primera caracterización de la microbiota como a nivel global, muestrando en distintas regiones del cuerpo que sabemos que son regiones en donde el hongo patógeno puede infectar, ¿no? Entonces, como queremos hacer esas correlaciones entre el patógeno y la microbiota, pues ahí muestramos, pero estamos muy conscientes de que puede haber regiones que tengan distinta composición microbiana, ¿no? A lo largo del desarrollo lo que hemos visto es, pues eso, lo que presenté hoy es el cambio antes o después de la metamorfosis, ¿no? Y entonces lo que sabemos es que claramente hay una composición distinta entre esos dos estados de desarrollo. También hemos muestrado huevos y los huevos aparentemente pues se parecen más a su ambiente, ¿no? O sea, porque son huevos que están así, pues en la intemperie, sobre el agua o adheridos a las rocas y pues al menos la cubierta parece ser mucho más semejante a su ambiente que a la microbiota ya del organismo, ¿no? Cuando Ok, nace. Ujú. gracias. Y haciendo una especie de follow-up a esta pregunta, un poco relacionado a lo que a mí se me ocurrió es, cuando vi tus resultados con estos cambios estacionales, me pregunté si hay también cambios en comportamiento de los animales en estas estaciones que también podrían explicarlo. Digo, la verdad, yo sé muy poco de esto, tú eres la experta, entonces. Sí, fíjate que eso no lo hemos cuantificado nosotros, nuestro grupo, pero sí hay algunos trabajos que sugieren que evidentemente hay un cambio en el comportamiento de los organismos con branquias y sin branquias. Los organismos sin branquias, que son los adultos, por un lado, en muchas especies de salamandras lo que sabemos es que salen a la tierra. Nosotros nunca hemos encontrado uno fuera del agua, pero no hemos muestrado de noche, que es cuando son más activos, ¿no? Entonces, lo que creemos es que muy posiblemente podríamos encontrar justamente individuos adultos o sin branquias saliendo de los cuerpos de agua, ¿no? Y eso evidentemente tendrá una influencia sobre también pues, la composición bacteriana de la piel, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo que hacer, hay muy poco, apenas esta especie es sorprendente cómo está al ladito, a 1 hora y media de la Ciudad de México, y no sabemos prácticamente nada ni de o sea, ni de su comportamiento, ni de su biología, ni de su reproducción, de muchísimos aspectos, ¿no? Entonces sí, ese tema está también ahí pendiente. Estos son los que estaban amenazados particularmente por este proyecto inmobiliario en el Estado de México. Sí, justamente, Ok, justamente sí. ok, qué bueno que está parado entonces. Este, bueno, si no hay otra pregunta, hablen ahora o callen para siempre, chicos, chicas. Y cualquier Eh, duda, pues ahí estoy disponible, ¿no? Ahí puse mi página de internet y mi correo, entonces, cuando ok, sí. quieran. Te iba a hacer una pregunta última. Este, en sus ensayos de formación de biofilm, ¿vieron algunas de estas especies clásicas como Bacillus, que es una especie que siempre anda formando biofilm, o encontraron cosas así como nuevas, interesantes? Muchos de esos géneros que tú describes, yo en mi vida los había leído más acerca de ellos. Sí, fíjate que sí, o sea, sí hay bacillus y sí hay algunos que forman biofilm, pero en realidad los grupos más constantes y con valores más altos de formación de biofilm, al menos en las condiciones en las que hicimos el ensayo, son actinobacterias.
Sí. Órale. Ajá, y Wow. son de un grupo en particular que son las micrococáceas, creo que son de la familia micrococácea, que tienen capacidad de formar biofilm y además son constantes a lo largo del tiempo, ¿no? Y nosotros en los ensayos de inhibición contra BD en otras especies de ranas hemos encontrado que las actinobacterias particularmente también son muy inhibitorias contra patógenos, ¿no? Claro, sí, son la neta las actinobacterias. Exacto. Ok, pues muchas gracias, Feria, muchas gracias por esta plática tan interesante, con aspectos tan amplios sobre la biología y la ecología de nuestro organismo. Gracias Muchas a ti, gracias. Edgardo, y gracias a todos por la invitación. Ok, igualmente, al ratito te envío tu constancia por correo. Y bueno, hay Muy saludos bien. a todos en Cuernavaca. Muy bien, claro que sí. Saludos. Bye. Bye.